Bienvenidas a mi costurero, versión 2 del portamate. Tiene una base distinta rectangular. Vamos a colocar los moldes de esta forma, ya que es más grande que una hoja 4, y lo vamos a recortar. Con respecto al corte del molde en la tela, lo corté de esta forma y después me di cuenta que con la mitad del molde me podía quedar más simétrico. Así que pueden hacerlo de las dos formas. Esta sería la otra forma de cortar el molde en la tela. Vamos a marcar justo la mitad y vamos a cortar con la tela doblada. De esta forma nos van a coincidir exactamente los rectángulos de la base. Vamos a controlar que midan lo mismo la base. La base mide 9 centímetros y los rectángulos 2 centímetros por 3,5. Controladas las medidas, vamos a cortar el silver para nuestro forro. Vamos a emparejar, ya que el silver al cortar se suele mover. Y una vez que tenemos nuestra tela externa y el forro, vamos a colocar el cierre. Vamos a medir el contorno de esta forma, siguiendo la formita con el centímetro, y vamos a cortar la medida que nos dé en una parte de nuestro cierre por metro. 57 centímetros y le doy 1 centímetro más por las dudas.
Vamos a colocar el derecho de la tela externa con el derecho de nuestro forro. Y entre medio vamos a colocar nuestro cierre, derecho del cierre, con los dientes hacia abajo, sobre el derecho de nuestra tela externa. Y vamos a formar un sanguchito, agarrando tanto la tela externa, el cierre como el forro. Recomiendo hacer esta costura con el prensatela de cierres para no pisar el cierre y medirle una distancia que luego podamos mover el deslizador. Me olvidé de mostrarles, pero en las curvas pueden hacerle del lado del revés unos piquetes con la tijera para que se da mejor la tela. Damos vuelta y vamos a hacer un pespunte para que las telas tanto del forro como el exterior no se muevan y se pueda desplazar el cierre sin que se trabe. Ponemos el deslizador antes de coser la base. Y ya estamos en condiciones de coser la base. Vamos a hacer coincidir doblando por el revés. Vamos a hacer coincidir nuestra base, lo que sobre lo emparejamos. Podemos sostener para que no se nos vaya moviendo la tela. Y vamos a coser en recto nuestra base de 9 centímetros. Cosida nuestra base, vamos a coser los rectangulitos haciendo coincidir la costura y pasando una costura recta por donde pongo el brochecito. Del lado del cierre tenemos que controlar bien que coincidan los cierres, que no se pisen. Y cosemos en recto. Nos queda de esta forma, emparejamos
Y para que no se vean estas costuras pueden pasarle un envivado o una cinta bies.